Spider-Man se ha enfrentado a infinidades de enemigos, lagartos mutantes, científicos locos, alienígenas, magos y hasta una pared con patas se ha enfrentado. Pero el día de hoy vamos a recopilar las peores atrocidades que le han hecho Spider-Man, como sus peores enemigos lo han dañado física y mentalmente. En The Amazing Spider-Man Since Past, Spider-Man tendría una fuerte revelación. Su novia Gwen Stacy tuvo una aventura con Norman Osborn y juntos tuvieron dos hijos gemelos, Gabriel y Sarah. Los gemelos crecieron aceleradamente gracias al ADN de Norman modificado por el suelo del Duende Verde. Esta revelación afecta mentalmente a Peter Parker, pero todo sería parte de un horrible engaño. Más adelante se revela que esta relación nunca existió y todo fue parte de una ilusión planeada por Harry Osborn y Mysterio. De esta forma atacaron a Spider-Man de manera psicológica para que creyera que los gemelos eran hijos de Norman y Gwen. Mysterio actuó implantando falsos recuerdos usando hipnosis, ilusiones, memorias falsas en Norman e incluso manipulando a Mary Jane para que creyera en lo mismo. Este engaño casi destruye la mente de Peter Parker, haciéndole preguntarse si todo lo que sabía de su relación con Gwen era verdad, si ella realmente lo amaba. Saber que sus enemigos lo atacaron de manera psicológica, implantando recuerdos, lo dejó con una gran confusión existencial, pues ahora desconfiaba hasta de sus propios amigos y familiares, pues Mary Jane también fue manipulada. Lo peor de todo es que Sarah, uno de los gemelos creados por Harry para esta ilusión, fue hecha con la misma apariencia de Gwen Stacy solo para torturar más a Spider-Man. La manera psicológica en que atacaron a Spider-Man con la figura de Gwen Stacy es bastante cruel, por lo que veremos más adelante. Peter Parker siempre ha sido mucho más que un héroe con poderes arácnidos. En lo profundo del multiverso existe una red mística conocida como la telaraña de la vida. Peter no solo pertenece a ella, sino que posee el tótem arácnido, por lo cual está destinado a recibir sus poderes y convertirse en Spider-Man. Pero en esa misma telaraña acechan depredadores, seres que viven de devorar a quienes la conforman, entre ellos uno de los más temidos, Morlun, un cazador implacable que persigue a los tótems arácnidos a través de dimensiones enteras. En una ocasión, Peter empieza a sentirse diferente, mareos, dolores inexplicables, un malestar que lo consume poco a poco. Los médicos son claros, se trata de una enfermedad terminal, no hay salida, no hay cura. Condenado por su propio cuerpo, Peter reflexiona sobre su vida, su legado y el tiempo que le queda. Aún así, se niega a abandonar, continúa patrullando vulnerable pero fiel a lo que siempre ha sido Spider-Man. En ese momento de debilidad, Morlun detecta esa fragilidad que está sintiendo el héroe y decide atacar. La batalla es brutal, quizá una de las más despiadadas que Spider-Man haya enfrentado. Morlun golpea sin piedad hasta que en un acto tan grotesco como aterrador, le arranca un ojo a Spider-Man y se lo devora frente a él. Peter queda impactado por el acto, desangrado y roto, al borde de la muerte, es trasladado al hospital. Los doctores quedan aterrados al ver el estado de Spider-Man, pues ni siquiera son capaces de reconocer su rostro debido a la deformada e hinchada que está su cara por los golpes. En múltiples ocasiones Venom se ha unido al traje de Spider-Man y casi siempre termina mal, pues Venom se adentra en lo más profundo de la mente de Peter, adquiere un conocimiento íntimo de sus miedos y debilidades más profundas, incluyendo su identidad secreta. Este conocimiento se convierte en la arma principal de Venom, que utiliza para ejercer un constante acoso psicológico a Peter Parker. Pero lo peor que le ha hecho Venom a Peter Parker ocurrió en What If Secret Wars 25 años después. En esta realidad alterna, los villanos nunca regresaron de las Secret Wars, quedaron atrapados en el mundo creado por Beyonder. En este universo, Peter Parker sí obtiene el traje negro alienígena, igual que en la historia original, pero aquí nunca llega a descubrir la verdadera naturaleza del simbionte, ni logra separarse de él. El traje se adhiere totalmente a Peter Parker, y con los años lo consume, fusionándose con su mente y cuerpo. El paso del tiempo convierte a Peter en algo más oscuro y monstruoso. El simbionte corrompe su personalidad, volviéndolo más agresivo, despiadado y violento. En el último número de la serie, Klaus se enfrenta a Spider-Man y lanza una onda sónica. El simbionte es arrancado del cuerpo de Peter, pero a medida de que el simbionte se despega del cuerpo, solo quedan huesos de lo que alguna vez fue Peter Parker. Por más de 25 años, Venom se estuvo alimentando no solo de la mente, sino del cuerpo y órganos de Peter. El tan solo imaginar la agonía que sentía Peter por 25 años siendo consumido poco a poco es aterrador.
Peter Parker siempre cargó con el dolor de haber perdido a sus padres cuando apenas era un niño. Durante gran parte de su vida aprendió a convivir con esa ausencia, refugiándose en el cariño de la tía May y de sus amigos más cercanos. Pero un suceso le dio un giro inesperado a su vida. Richard y Mary Parker, sus padres, habían regresado, o al menos eso creyó Peter. Durante meses convivió con ellos, se permitió ilusionarse con recuperar lo que siempre le había faltado, una familia. Pero la verdad detrás de ese regreso fue algo más cruel que la muerte. En The Amazing Spider-Man número 338 se revela que esos padres no eran reales, eran androides creados por el camaleón. De esta forma podía manipularlo y destruirlo desde adentro. El impacto psicológico fue brutal, pues Peter bajó la guardia, ya se había encariñado con ellos y volvió a sentir esa esperanza de por fin tener una vida normal. Este evento le dejó con cicatrices muy profundas, pues le recordó que su vida privada siempre sería un blanco para sus enemigos y que por más esperanzas que tenga de volver a tener una vida normal desde que tomó el rol de Spider-Man, nada volverá a ser lo mismo. Para Peter esto fue como perder a sus padres 2 veces, pero esta última fue bastante cruel, porque el padre de Peter se transformó en algo horrible y empezó a atacarlo, y la muerte de su madre, a pesar de ser un androide, le dolió como nunca. Estos eventos casi dejan en un estado de locura a Peter Parker. Para muchos, Kraven el Cazador no es más que un villano excéntrico obsesionado con demostrar que podía derrotar a Spider-Man, pero con los años esa obsesión se transformó en algo más, una fijación enfermiza. Kraven no buscaba simplemente vencerlo, quería demostrar que era superior a él en todos los sentidos, y para eso no bastaba con matarlo, tenía que reemplazarlo para demostrar que era mejor que Spider-Man. En una noche lluviosa, Spider-Man cae en una emboscada. Por más hábiles que fueran sus sentidos arácnidos, no pudo prevenir un disparo del rifle de Kraven que lo atraviesa al instante. Peter cae inconsciente al suelo. Kraven no se conforma con derrotarlo, lo entierra vivo. Durante 2 semanas, Peter Parker yace atrapado bajo tierra, luchando contra la asfixia y los recuerdos que lo atormentan. El mundo cree que Spider-Man ha desaparecido, pero Kraven toma su lugar, y lo más aterrador es que lo hace hasta cierto punto mejor. Patrulla las calles como Spider-Man, más brutal, implacable y despiadado. En la mente de Kraven lo ha logrado. Él es superior al hombre que siempre quiso cazar, pero Peter regresa, con una fuerza que ni él mismo sabía que tenía, logra salir de su tumba, vuelve del abismo, literalmente resucitado por su voluntad de no rendirse. Cuando enfrenta a Kraven, no encuentra un enemigo triunfante, sino a un hombre en paz. Kraven no lo ataca, no necesita hacerlo, ya probó lo que quería probar, que podía ser mejor que Spider-Man, y con esa convicción decide ponerle fin a su historia con un disparo. Kraven se suicida, dejando a Peter con un peso insoportable. Haber sido sepultado vivo, reemplazado por su enemigo, y sentir un profundo miedo al ver cómo sus enemigos se obsesionan con él a un grado completamente enfermizo. Peter Parker había encontrado algo que siempre creyó imposible: paz. Con Gwen Stacy a su lado, el mundo parecía menos cruel. Ella representaba el futuro que Peter soñaba, un futuro en el que quizás podía dejar de ser Spider-Man y simplemente ser feliz. Pero esa paz duraría poco. El hombre que más odio le guardaba, Norman Osborn, el Duende Verde, había descubierto su secreto. Sabía que bajo de esa máscara había un joven vulnerable, con seres queridos que podía perder. Norman no quería derrotar a Spider-Man en combate, quería destruir a Peter Parker desde lo más íntimo. En busca de Peter, el Duende Verde solo encuentra a Gwen Stacy y decide secuestrarla. Spider-Man regresa a su casa y encuentra la bolsa de Gwen Stacy junto a una calabaza del Duende Verde. Pensando lo peor, apresuradamente se va a buscarla. Es entonces que en lo alto de un puente ve al Duende Verde, pero no estaba solo. Llevaba consigo lo más valioso para Peter: Gwen. Peter no lo piensa 2 veces y decide atacar. En una batalla intensa, Peter aparentemente logra vencer al duende. Sin embargo, el Duende Verde se recuperó y en lugar de atacar a Peter, tira a Gwen de lo más alto del puente. Peter reaccionó desesperadamente. Peter dispara su telaraña, que logra alcanzar a Gwen, y en el momento de más tensión, un silencio. Un silencio más aterrador que cualquier grito. Gwen no se movía, en sus brazos ya no había vida. La pregunta que lo torturaría por siempre nació en ese momento: ¿fue el Duende Verde quien la mató o fue Peter al detener su caída con demasiada fuerza? Sus peores enemigos usarían esta tragedia para torturarlo siempre, tal y como lo vimos por los clones creados por Harry Osborn.
Con todo esto, no me cabe duda que lo peor que le pasó a Spider-Man no es ser Spider-Man. Aún así, el héroe nos ha mostrado la fuerza mental que posee de seguir adelante, cumpliendo con su deber de ser Spider-Man y nunca rendirse a pesar de todo el dolor que cargue. Para ustedes, ¿qué fue lo más doloroso por lo que Spider-Man ha pasado? ¿Les gustaría que hablara de momentos trágicos de otros superhéroes? Los leo acá abajo en los comentarios. Yo me despido. Ciudad Gótica me necesita. Bye.